13,000 millones de dólares, eso es lo que cuesta construir el barco. Estás viendo más que el 40 países, más que todo el presupuesto militar anual de la mayoría de las naciones de la OTAN. El USS Gerald R. Ford no es solo un buque de guerra, es una ciudad flotante. Una fortaleza impulsada por energía nuclear, la máquina más compleja jamás construida por manos humanas. Y hoy, voy a llevarte al interior, cubierta por cubierta, sistema por sistema, para mostrarte por qué este barco aterroriza a cada adversario en el planeta. Hablemos del elefante en la habitación. 13,000 millones de dólares es una cantidad absurda de dinero. Entonces, ¿por qué costó tanto? Porque el Ford no es una mejora, es una revolución. Durante 50 años la Marina operó portaaviones clase Nimitz, 10 de ellos. Eran y siguen siendo los buques de guerra más poderosos que existen. Pero fueron diseñados en los años 60. Su tecnología, su distribución, su ingeniería, todo es de la era de la Guerra Fría. La clase Ford empezó desde cero, con 23 nuevas tecnologías que nunca antes se habían instalado en ningún barco. Y aquí está el asunto que la gente no entiende. Cuando desarrollas 23 sistemas completamente nuevos al mismo tiempo y luego intentas integrarlos en un solo barco, las cosas salen mal, espectacularmente mal. El presupuesto original era de 10.5 mil millones. Se disparó a 13.3 precisamente por estos dolores de crecimiento de la primera clase. Pero las tecnologías que desarrollaron son una locura. Y la más importante de todas, lanza aviones de maneras que hace 20 años habrían parecido ciencia ficción. Se llama EMALS y cambia todo sobre cómo combaten los portaaviones. Durante 60 años, los portaaviones lanzaron aviones a reacción usando catapultas de vapor, pistones masivos impulsados por vapor a alta presión que aceleran una aeronave de 60,000 libras de 0 a 170 en 2 segundos. Pistones masivos impulsados por vapor a alta presión que aceleran una aeronave de 60,000 libras de 0 a 170 millas por hora en 2 segundos. Las catapultas de vapor funcionan. Han lanzado cientos de miles de aeronaves, pero tienen problemas. Primero, son brutales. En las estructuras de los aviones, las catapultas de vapor entregan su energía en un pico masivo e incontrolado. Imagina que te choca un camión por detrás en comparación con ser empujado suavemente por un tren. La aeronave y el piloto reciben un golpe en cada lanzamiento. En segundo lugar, el mantenimiento de las catapultas de vapor es complicado porque tienen cientos de piezas móviles, sellos y válvulas que operan bajo presión extrema. Los portaaviones clase Nimitz necesitan cientos de horas hombre por semana solo para mantener las catapultas en funcionamiento. En tercer lugar, una catapulta de vapor solo puede ajustar y entregar aproximadamente la misma fuerza. Ya sea que estés lanzando un F-18 Super Hornet de 45,000 libras o un dron de 5,000 libras, no hay un control preciso. EMALS soluciona todo esto. El sistema de lanzamiento electromagnético de aeronaves utiliza motores de inducción lineal, básicamente un enorme cañón electromagnético, para acelerar las aeronaves por la cubierta de vuelo. En lugar de vapor y pistones, EMALS utiliza electricidad almacenada en enormes volantes de inercia, que giran a velocidades increíbles, y luego se libera como energía electromagnética a lo largo de la pista de la catapulta. Y aquí está la razón por la que esto es importante. EMALS puede controlar con precisión la energía de lanzamiento para cada aeronave, lanzando un F-30 y 5C pesado a máxima potencia, lanzando un dron MQ-25 ligero de regreso. El sistema se ajusta automáticamente, reduciendo el estrés en las estructuras de las aeronaves hasta en un 30%. Eso significa que las aeronaves duran más, necesitan menos reparaciones y pueden volar más misiones por día. Y luego está el sistema de aterrizaje. El equipo avanzado de detención, AAG, reemplaza los viejos cables hidráulicos de detención por un sistema de recuperación controlado electromagnéticamente. El mismo principio. En lugar de chocar contra un cable fijo que desacelera la aeronave violentamente, el AAG aplica una fuerza de frenado controlada, más suave, más segura y con menos daño para la aeronave. Combinados, EMALS y AAG significan: el Ford puede generar un 25% más de salidas por día que un portaaviones de la clase Nimitz. Esos son 160 salidas de combate en un solo día desde un solo barco. Pero la catapulta es solo el comienzo. El Ford tiene un sistema de radar que hace que el Nimitz parezca ciego. Mira la isla del Ford, esa torre en la cubierta de vuelo. Nota algo diferente de un Nimitz.
Es más pequeña y está colocada más hacia popa, hacia la parte trasera del barco. Eso no es una coincidencia. Mover la isla hacia popa creó más espacio en la cubierta para las operaciones de aeronaves, pero también alberga algo que le da al Ford una ventaja casi injusta: el radar de doble banda, DBR. Los portaaviones clase Nimitz usan los sistemas de radar SPS-48 y SPS-49, antenas giratorias de la era de la Guerra Fría, que escanean el cielo mecánicamente. Funcionan, pero tienen puntos ciegos, pueden ser interferidos y tienen dificultades contra amenazas modernas como misiles que vuelan a ras del mar y aeronaves furtivas. El DBR del Ford combina dos sistemas de radar diferentes en un solo paquete integrado. El radar multifunción AN/SPI-3 opera en banda X, una frecuencia alta, extremadamente precisa. Se encarga de la guía de misiles, la búsqueda en el horizonte y el rastreo de superficie. El radar de búsqueda de volumen AN/SPI-4 opera en banda S, una frecuencia más baja y de mayor alcance. Proporciona vigilancia de área amplia, detección de misiles balísticos y control de aeronaves. Juntos crean una imagen de radar impresionante. El Ford puede rastrear simultáneamente contactos aéreos, contactos de superficie y amenazas de misiles balísticos. En una burbuja de 360 grados alrededor del barco, el DBR puede detectar un objeto del tamaño de una pelota de béisbol a distancias que aún son clasificadas. Y como es un arreglo escaneado electrónicamente activo, AESA no rota, dirige sus haces electrónicamente. Miles de módulos individuales de transmisión y recepción, formando haces más rápido de lo que cualquier antena mecánica podría soñar. Un portaaviones Nimitz depende de sus barcos de escolta, destructores y cruceros para la mayor parte de su cobertura de radar de defensa aérea. El Ford puede detectar amenazas que sus propios escoltas no ven, pero un portaaviones no es nada sin aviones. El Ford lleva más de lo que crees. El ala aérea del Ford, el ala aérea de portaaviones, designada como CWC, puede embarcar más de 75 aviones. Vamos a desglosar lo que realmente hay a bordo. La columna vertebral son 4 escuadrones de FA-18EF Super Hornet. Eso es alrededor de 44 aviones. Estos se encargan de la superioridad aérea, ataques y apoyo aéreo cercano. Los futuros F-35C Lightning. 2 cazas furtivos, el Ford fue diseñado para operar el F-35C desde el primer día. Los sistemas EMOLS y AAG fueron literalmente diseñados en torno a los requisitos del F-35, Guerra electrónica Electronic Arts, 18G Growlers, la variante de ataque electrónico del Super Hornet. Estos interfieren con el radar enemigo, interrumpen las comunicaciones y ciegan las defensas aéreas. Alerta temprana E-2D Hawkeyes avanzados, plataformas de radar voladoras que amplían el alcance de los sensores del portaaviones por cientos de millas. Helicópteros MH-60R, Seahawks para guerra antisubmarina y MH-60S Nighthawks para logística y combate, búsqueda y rescate. Y luego está el cambio de juego del que nadie habla, el MQ-25A Stingray, el primer dron de reabastecimiento aéreo no tripulado basado en portaaviones de la Marina. Esto cambia completamente las reglas del juego. Ahora mismo, los Super Hornets consumen una enorme cantidad de combustible solo para ir y volver del portaaviones. El MQ-25 funciona como una estación de gasolina aérea, extendiendo el alcance de cada aeronave en el ala aérea por cientos de millas. Esto significa que el Ford puede proyectar poder más lejos de la costa, lo que le permite mantenerse fuera del alcance de los misiles antibuque chinos y aún así atacar objetivos tierra adentro. Esa sola capacidad, el reabastecimiento aéreo no tripulado, vale más para la efectividad de combate del Ford que agregar 10 aviones de combate más. Pero ¿qué pasa con las 4.500 personas que realmente operan esta ciudad flotante? El Ford transporta aproximadamente a 4.500 personas, unas 600 menos que un portaaviones de la clase Nimitz, y eso es intencional. ¿Recuerdas ese precio de $13.000 millones? Una gran parte de esas nuevas tecnologías fueron diseñadas específicamente para reducir los requisitos de personal. El Ford tiene sistemas automatizados de manejo de armas. El Nimitz requiere docenas de marineros para mover manualmente bombas y misiles desde los almacenes hasta la cubierta de vuelo. El Ford utiliza un sistema automatizado que reduce casi a la mitad el equipo encargado de manejar las armas. Sistemas automatizados de control de daños, tecnología avanzada de lucha contra incendios y requisitos de mantenimiento reducidos gracias a EMOLS y AAG. Durante los 50 años de vida útil del Ford, esa reducción de 600 personas en la tripulación le ahorró a la Marina aproximadamente $4.000 millones solo en costos de personal. Pero la tripulación que sí tienes vive en condiciones que sorprenderían a los marineros de un Nimitz.
Pasillos más anchos, más espacio de alojamiento por marinero, comedores mejorados. La cocina del Ford puede servir 17,000 comidas al día, mejores instalaciones de gimnasio, una enfermería mejorada con un quirófano completo. En un Nimitz, los marineros pelean por los enchufes como si fueran oro. En el Ford, cada área de alojamiento tiene puertos USB y corriente alterna disponibles. Es algo pequeño, pero cuando estás en el mar durante 9 meses, las cosas pequeñas importan. Y para alimentar todo esto, 2 reactores nucleares Bechtel A1B, que generan aproximadamente 600 megavatios de energía eléctrica. Eso es 3 veces la producción eléctrica de un Nimitz. ¿Por qué tanta energía? Porque EMOLS la necesita, el radar de doble banda la necesita. Y las armas del futuro, armas de energía dirigida, cañones de riel, sistemas avanzados de guerra electrónica necesitarán aún más. El Ford fue construido con un 250% más de capacidad eléctrica de la que usa actualmente. Ese margen está ahí para armas que aún no se han inventado. Entonces, después de todos los problemas, todas las demoras, todos los sobrecostos, ¿realmente vale la pena el Ford? Seamos honestos, el programa Ford fue un desastre. Años de retraso, miles de millones por encima del presupuesto. El IMAL se descompuso, los elevadores de armas no funcionaban. El Congreso amenazó con cancelar toda la clase, pero esto es lo que los críticos no ven. Cada portaaviones de primera clase ha sido un desastre. En teoría, el primer Nimitz CVN-68 llegó tarde, superó el presupuesto y tuvo problemas de propulsión. El primer portaaviones de la clase Forrestal tuvo un incendio catastrófico que mató a 134 marineros. Los primeros barcos siempre tienen problemas, por eso se les llama primeros de su clase. El Ford completó su primer despliegue de combate en 2023. Se desplegó en el Mediterráneo Oriental durante la guerra entre Israel y Hamás y funcionó. EMALS lanzó aeronaves, AAG las recuperó, el radar de doble banda rastreó amenazas, el barco llevó a cabo operaciones de combate sostenidas. ¿Fue perfecto? No. Pero el Ford demostró que el concepto funciona. Y el segundo barco de la clase, el USS John F. Kennedy, ya está incorporando todas las lecciones aprendidas. Para cuando el cuarto portaaviones de la clase Ford se una a la flota, la mayoría de los problemas de la primera clase serán historia, y la Marina tendrá los portaaviones más capaces, letales y resistentes jamás construidos. $13,000 millones, 23 nuevas tecnologías, 4,500 tripulantes, 75 aeronaves, 2 reactores nucleares que no necesitarán recarga de combustible durante 25 años. El USS Gerald R. Ford no es solo un buque de guerra, es una declaración. Una declaración que dice, no importa lo que construyas, no importa cuántos misiles nos apuntes, Estados Unidos seguirá controlando los mares. El buque de guerra más avanzado jamás construido. Apenas está comenzando. Y si quieres ver cómo los Navy SEALs lanzan misiones secretas desde submarinos, mira este video, donde revelo el método de inserción del que nadie habla.